En Líderes Hablando de Liderazgo, mi amigo Hugo Rafael Marichales Velázquez. Querido Hugo, Hola. bienvenido. Hola, Mancia, ¿cómo estás? Tengo que decirte, bueno, dijimos que íbamos a hablar de cuentos y relatos, y ya con esa canción que acabas de presentar, tengo como 3 cuentos para echarte. Primero porque esa maraquera, esa muchacha que llamas María José Castejón, dijiste que se llama. Yes. Yo no la conocía hasta hace 2 días, y me llegó un video por un lado, me sorprendió la muchacha, después me llegó otro video y ahora veo este video en 3 días, en 4 días, tengo 3 videos distintos. Pero es Este que es el no único solo eso. ¿Ah? Es el único que conozco de ella. No, tienen una versión de un alma llanera extraordinaria, y en estos días me mandaron a puro en un viaje. Ok. Sí, pero el alma llanera, verla a ella vacilándose las maracas es una maravilla. Pero no solo eso, es que esa canción la canté yo. Tuve la suerte de ser miembro del Orfeón Universitario de Carabobo, dirigido por Aura Marina Ríos. Entonces, y esa canción la montamos, es una canción complejísima. Escuchaste lo complicado es. Imagínate entonces para montarle un coro, porque no tiene letras, sino no tiene que estar pero es de las cosas más divertidas que he podido cantar, así que me trajiste un muy lindo recuerdo y te lo agradezco. Qué bueno, eso me contenta porque eso es parte de la confabulación que hacemos en Líderes Hablando de Liderazgo, por lo menos conectarlo a la gente con algunos de sus elementos, algunas de sus esencias, con la eclecticidad de poder liderar desde todas las facetas de lo que somos. Y quienes te conocemos sabemos tu amor por la música, además de tu amor por la gaita. Me estaba debatiendo entre Aldemaro Romero esta versión o una buena gaita en alguna de las versiones interesantes. En cualquier caso habría sido un ganador. Bueno, y yo sé que sí. Hugo, este programa comienza con una pregunta que te deja el invitado anterior. En este caso, saltamos el charco. Borja Rodrigo, un crack del LinkedIn, como lo llaman. Un tipo fantástico, la verdad, que la pasamos buenísimo porque es súper espontáneo, de Bilbao. Bueno, saltamos el charco contigo también porque tú estás allá en Francia, ¿no? ¿Cómo no? Paso, en la frontera con Suiza. Exactamente. Estoy aquí en Francia, en Ferney-Voltaire, la frontera con Ginebra. Exactamente. Yo estuve allí cuando fui al Summit en mi presidencia nacional, que fue allá en Ginebra. De la Cámara Junior, ¿no? De la Cámara Junior, correcto. Estupendo viaje, estupendo, porque me fui desde París hasta allá en tren y fue un viaje divertido. Bueno, la pregunta que te deja Borja Rodrigo es: ¿cuál error has cometido? Y él dice, de esos de los que aún todavía duelen, ¿okay? Como líder. ¿Y qué lecciones aprendiste? Mira, creo que uno de los errores principales que he cometido en los últimos años es un error de ventas. Yo aposté muchísimo hace unos 4 años atrás a un programa, comercializando un programa justamente sobre el tema del coaching y los relatos, el tema del coaching. Yo fui entrenado con un extraordinario formador y coach de nombre David Drake, el doctor David Drake, que se especializa en una variante del coaching que él llama coaching narrativo, y donde toma elementos por un lado, de la teoría del apego, pero por otro lado, elementos de análisis narrativo para aplicarlos al coaching. Al final, podríamos mirar el coaching como una actividad cuya materia es los relatos del otro, por ejemplo. Entonces, por ahí se enfoca él. Bueno, y mira, esto me parece suficientemente interesante como para lanzarlo en Latinoamérica, y me lancé en todo un programa para comercializar este producto y ofrecer un programa abierto al público en Panamá para el público latinoamericano, y lo pusimos a un precio bastante alto. Y creo que el error que cometimos, o el error que cometí yo, fue concentrarme en la apertura de ventas, pero no cerrar las ventas. Entonces hubo mucha gente interesada, pero un programa tan costoso necesitaba un trabajo de seguimiento de ventas que yo no hice, y que las personas que estaban acompañadas tampoco le prestaron suficiente atención, y al final
tuvimos que suspender el programa, pero entonces, además de eso, hubo otras complicaciones porque el doctor Drake ya había venido a Panamá. Entonces, bueno, lo que acordamos fue, bueno, ya que va a estar aquí, ya que hemos pagado el pasaje, vamos a ir y nos vemos en Panamá y hacemos un abierto al público con unos posibles clientes, cuadramos eso. Y ya esto no fue un error de mi parte, porque no me lo puedo achacar a mí, pero además cuando llegué al aeropuerto de Panamá me devolvieron por problemas de mi pasaporte, de manera que fue un desastre mayor porque no pude estar allí. Además había hecho el programa de manera que mis padres fueran después y entonces y mi esposa y mi hijo fuesen por otro lado y se conocieran. Nada de eso se dio. Y bueno, y el segundo error, el primer error fue un error de ventas, no hacer el seguimiento y el cierre de ventas con un producto con un precio tan importante. Pero el segundo error es un error más personal que fue no hacerme cargo suficiente del duelo de este asunto, porque es un elemento donde yo invertí muchísima energía y después, bueno, ya, se acabó y está listo. Y no me daba cuenta que tuve un despecho importante porque había mucha energía, mucho dinero, muchas otras cosas que estaban en juego allí, como por ejemplo que mis padres conocieran a mi hijo, su único nieto, que no pudieron conocerlo en ese momento. Y eso me costó algunas cosas después en el tiempo. A los 6 meses me di cuenta que estaba llevando una tristeza muy suavecita, pero muy mantenida allí y no la había reconocido. Y no reconocer esa emoción también fue un error importante. Entonces, creo que una de las cosas que un líder tiene que hacer es escuchar sus historias y escuchar la emoción que está en la historia y mirar qué está pasando. Y a veces, con el afán de mover a los demás, y eso, no nos damos tiempo suficiente de escucharnos a nosotros mismos, y ahí puede estar un elemento interesante a mirar. ¿Y las lecciones aprendidas en tu caso? Bueno, la primera lección es, tienes que meterte en el cierre de ventas. Y lo estoy aprendiendo otra vez. Ahora estoy vendiendo un programa sobre justamente el tema de relatos y aun cuando hemos hecho todo un esfuerzo muy interesante y muy concentrado y siguiendo las normas, al final quien vende eres tú. Y es la figura tuya y el relato que tú tengas sobre lo que estás proponiendo el principal instrumento de ventas y no se puede descuidar. Y eso es un asunto que estoy poniendo en práctica en este preciso instante. Mira, yo que conozco tu familia, Ajá. Yo te tengo que preguntar, porque yo no puedo dejar esta bombita así. ¿Cómo respondería esto tu tío Talabarto? Mi tío, él podría decir muchas cosas, pero mi tío podría decir, por ejemplo, pensando otra vez en este asunto de aprender y aprender sobre uno mismo, dice, él me haría una pregunta de esas extrañas de él. Diría, Hugo, ¿qué se necesita? O sea, ¿por qué no puedes enseñarle a cantar a un cochino? ¿Qué? Yo le pregunto una vez, me estaba hablando de una cosa y dice, sí, ¿por qué no puedes enseñarle a cantar a un cochino? Y yo estaba en el área de formación y he estado siempre metido en el aprendizaje y le elaboré alguna teoría o alguna cosa de esto. Y me dijo, no, mira, primero, porque el cochino no quiere. Y segundo, porque además lo fastidias. Entonces, este es un segundo elemento importante porque a veces en el afán de llevar un mensaje que creemos que el otro puede escuchar, podemos avasallar al otro y a lo mejor al final lo estamos fastidiando. Así lo contestaría él. Como siempre, con unas buenas contestas, con preguntas que nos desafían. Hugo, desde que te conozco, tú estás en el mundo del liderazgo, de la facilitación, del relato, de cultivar la creatividad, además. Es correcto. Y todo esto no se puede divorciar. No se puede divorciar ni de tu quehacer, no se puede divorciar de lo que somos como seres humanos. Ambas, es decir, las 4 cosas que mencioné están ligadas. Yo siempre he dicho que en algún momento de tu vida te va a tocar liderar, quieras o no. Sí, definitivo. Y es mejor que te agarre preparado. Creo que de alguna u otra manera somos facilitadores. También ya por decisión o por ejemplo. Y por supuesto vivimos en los relatos. Y contar un relato tiene que ver con la creatividad.
tú que has vivido tantos años en esos 4 mundos, como si yo los pudiera separar en mundos, desde la mirada del coaching, ¿se te hizo fácil conectarlos? Vamos a ver, vamos a mirar el relato de mi vida un poco, porque antes de estar en el mundo del aprendizaje yo dediqué casi 10 años al mundo de la publicidad. Y aunque no era precisamente en el área de la creatividad, es decir, no era yo quien escribía los elementos o las piezas publicitarias, uno está muy, muy relacionado con un mundo que es muy exigente y donde el tema de creatividad es flor de todos los días. No sé si he hecho la conexión a propósito o deliberada. Yo creo que haber estudiado el relato, ¿vale? Todo el tiempo que tengo estudiando el tema del relato, creo que el relato es el sustrato donde se paran estas cosas, donde estas 3 cosas se unen, quiero decir, donde es a partir, liderazgo o la creatividad o la formación pueden ser escogencias, el relato no, vivimos en el relato, punto. Lo queramos o no. La pregunta entonces tiene que ver con, bueno, ¿qué relato estoy contando? ¿Es el relato apropiado? Y si lo estoy contando apropiadamente. Entonces, esa es una manera de hacerlo. Pero creo que el trabajo, la actividad que llamamos liderazgo, además del relato que viene asociado, no puede, por un lado, disociarse de la creatividad. Parte del trabajo de liderazgo es avanzar hacia cosas nuevas. Y en segundo lugar, es muy difícil para mí pensar en un líder que de alguna manera no facilite aprendizaje en algún momento, que no dedique tiempo a que los otros aprendan algo. Entonces, allí esa conexión está allí y el relato es uno de los medios más importantes para hacer esto, en cualquiera de sus formas. Vale. Quienes te seguimos y te conocemos de muchos años y vemos hoy tus publicaciones, por favor sigan la cuenta de Hugo, ahí las coloco en pantalla. Quienes te seguimos y te vemos contar, narrar, un cuento o un relato, nos damos cuenta que ahí hay experiencia, que ahí hay disciplina, que hay trabajo. No es contarlo como contarlo, sino que hay un acto histriónico que está ensayado, que está preparado, que yo sé que le has metido al teatro en algunos momentos, al canto, lo dijiste hace un rato, trabajaste la voz, has tenido grandes maestros de ese estilo. Y también sé que, y eso lo sé yo porque te conozco, que no improvisas, o muy pocas cosas son muy improvisadas. De hecho, yo puedo recordar aquí una anécdota. Estaba facilitando junto a Adrián en San Cristóbal. Adrián Cotén. Con Adrián Cotén. Exacto. Formando facilitadores para Liugel. El primer programa que hicimos para formación de facilitadores en aprendizaje acelerados en el Liugel. Y Adrián agarra una revista que yo tenía allí, leyó un artículo y salió y de una vez lo aplicó. Y tú me dijiste, esas son las cosas que hace Adrián que yo no hago. Yo no me atrevería a improvisar tanto para decir estas cosas, ¿no? Eso a mí jamás se me olvida. Jamás se me olvida. Y fíjate que yo creo que es la primera vez que lo sabes que te lo cuento. Sí, no sabía. Porque además yo creo que tú eres así. Tú no, cuando escribes un cuento lo maduras, lo escribes, lo reescribes. Bueno, ¿cuántos años tardaste en publicar tu libro? Además que lo muestras por aquí para que lo conozcamos. Mírenlo, ahí está. ¿Okay? Y ahorita lo comentamos. Sí. Entonces, vemos también en el relato y en el cuento que hay una diferencia entre uno y otro. ¿La improvisación o la preparación marca la diferencia? Déjame hacerme cargo de la anécdota, porque creo que es injusto con Adrián Cotén, aunque sabemos que Adrián Cotén es una persona que lleva el nivel de osadía a unos niveles que yo no me atrevería. Es parte de lo que lo hace él tan particular y lo que a mí me distingue, entre otras cosas. No estoy diciendo que eso sea mejor o peor, pero detrás de toda esa improvisación hay una preparación. Y Adrián no va a hacer una conexión con algo así a la loca sin saber o tener cosas que decir detrás y con las cuales poder conectar.
con esto estoy diciendo que la improvisación se prepara. Yo tampoco creo en el esquema totalmente rígido. Yo creo que en los esquemas de formación e incluso de liderazgo hay una columna vertebral de mensajes que hay que establecer, mensajes claves. Quiero hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y después, en esa ruta, no es una línea recta, no es una trayectoria, es como un paseo. Y en ese paseo se permiten diversas flexibilidades. Si no, entonces no eres el líder es el plan. Entonces, pero yo sí creo en la posibilidad de la improvisación en términos de, bueno, déjame fluir con lo que está pasando en el momento y déjame adaptarme. Pero esa adaptación tiene detrás un mensaje que tú quieres llevar por delante. El relato del líder tiene un mensaje detrás. Si no, bueno, lo que estás es contando cualquier cosa. Ahí creo que hay una diferencia importante. Sí, y efectivamente, yo siempre he dicho que para improvisar necesitas estar preparado. Sí. Si tú me dices aquí ahorita, Amancio, habla sobre cocina tailandesa, puedo estar un minuto hablando de cocina tailandesa, pero si me dices habla de Maracaibo, probablemente pueda estar hasta las 8 de la noche sin parar, ¿no? Claro. Porque, bueno, hay una preparación, hay un conocimiento previo que me permite improvisar. Lo otro sería estupidez, dicho en mis palabras, ¿no? Fíjate que por aquí se reporta, y por favor reporten su participación. María de Los Ángeles Borges, que está cerca de ti porque anda por Portugal, y ella reconoce los desafíos de los viernes. Son los desafíos literarios que tú lanzas por la cuenta del Mentador, que son fantásticos, que me mete unas conchitas de mango en las cuales yo he caído y el descarado se ríe porque sabe lo que estoy diciendo. Lo importante es que aprendan, sí, no que sufran con el desafío literario. Así es. Vale. Hugo, este último producto que tiene, o servicio, que tiene que ver con un programa de formación de facilitadores usando la estrategia de cuentos y relatos o storytelling para facilitadores. ¿Qué es lo nuevo que traes en función de esto? ¿Qué cosas nos vas a contar en ese programa? Bueno, dijiste otra cosa que dijiste antes, de la cual quiero hacerme cargo también, porque hablaste de mí como narrador, pero en dos aristas distintas, ¿no? Y una cosa es el narrador, el que cuenta oralmente la historia, y eso tiene una serie de habilidades y es una disciplina particular, y el otro es el narrador que escribe historias. Yo tengo la suerte de ser más un escritor, aunque estoy ensayando muchísimo el arte de contar, sobre todo porque mi trabajo como facilitador me lo exige, felizmente me lo exige. Entonces, allí, digamos que conversando con una amiga alguna vez, una amiga mutua, Alicia Montero, que va a cofacilitar conmigo este programa que se llama Relatos y Storytelling para Formadores. Ella me dijo una vez, hablando de las diferentes cosas que yo había hecho en mi vida, me dijo, Hugo, pero es que tú toda la vida has estado trabajando con lenguaje. Y a mí esa idea me quedó en la cabeza, tal vez porque había cierta resistencia a esa idea. Y yo creo que no es cierto totalmente. Al tiempo que pasé en publicidad, aún cuando trabajaba con comunicación, es evidente, no necesariamente trabajé con lenguaje, pero sí trabajé con relatos. O sea, yo sí creo que el elemento unificador del trabajo que yo he hecho en toda mi vida, en todas mis facetas, tiene que ver con las historias y los relatos. Y como facilitador, cuando empecé a trabajar en facilitación, después que salté de la publicidad en 1994, me di cuenta que una de las cosas que yo hacía mejor era contar historias. Contar historias. Las historias de mi tío de la Barta son recordadas todavía en mucha de la gente que ha estado en los cursos que yo he tenido la suerte de facilitar. Y después también empecé a escribir por mi lado, y en el año 2000 tuve la suerte de ser honrado con una mención honorífica en el concurso de cuentos del Diario El Nacional, que es uno de los concursos de cuentos, probablemente el concurso de cuentos más prestigioso de Venezuela. Y bueno, empecé a escribir además, siempre me había gustado la escritura. Y después cuando estudié y
parte del tema que escogí, el tema, cuando yo hice un máster en aprendizaje significativo, escogí el tema del relato como instrumento de aprendizaje significativo. Es decir, yo le he entrado al tema del relato por diferentes vías. Cuando me formé en coaching narrativo también me entré por esa otra vía. Y me di cuenta que el relato es una cosa muy poderosa en términos de aprendizaje, pero es tal vez casi tan natural, tan propio al ser humano, tan evidente que pocos lo hemos estudiado como instrumento de facilitación, como instrumento de aprendizaje. Es decir, todos narramos, pero eso no significa que todos sabemos cómo utilizar el relato apropiado y a utilizarlo apropiadamente en una interacción de formación. Allí es donde apunta precisamente relatos y storytelling para formadores. Para decirle a la gente, ok, el relato tiene muchísimas formas. ¿Cómo utilizarlo para beneficio de una experiencia de aprendizaje? Porque al final, lo que sabemos, una de las cosas que sabemos ahora, y esto lo sabemos de unos 40 años para acá, es que lo que llamamos el pensamiento narrativo es probablemente la primera modalidad de pensamiento con la que exploramos el mundo. Y lo que es la experiencia la registramos en términos de pensamiento, de la estructura cognitiva, en estructuras de relatos que están asociadas a la línea de tiempo. Es decir, no escapamos, no podemos escapar de relatos, estamos imbuidos en relatos. Y si podemos entonces utilizar el relato conscientemente, podemos facilitar muchísimo mejor el aprendizaje. El relato fue la primera y probablemente la más poderosa elemento de difusión de cultura, de difusión de conocimientos, de difusión de valores, y posiblemente, y los libros de Harari apuntan en ese sentido, en los grandes grupos es tal vez el único elemento que permite aglutinar grandes masas al final. Un buen relato permite crear movimientos importantes para bien o para mal. Entonces, las personas que están facilitando, si saben cómo utilizar el aprendizaje y saben cómo aplicar el relato a ese aprendizaje, pueden fortalecer y llevar su nivel de facilitación, de formación y de diseño instruccional a otro grado. Y es allí donde estamos apuntando y es lo que vamos a hacer. Hugo, ¿tú reconoces algún facilitador que porque lo haya estudiado, voy a poner esto entre comillas, porque le sale natural, es un buen contador de relatos y de storytelling y de cuentos desde el punto de vista de facilitadores? Uno que tú digas, mira, yo no sé si lo estudió o no, pero me gusta cómo lo hace, me llama la atención, creo que lo hace con maestría. Voy a nombrar a alguien que es un facilitador. Yo tuve la suerte de estar en un curso que él dirigió, pero que no digamos que no es un facilitador formal, porque es un sacerdote. Es un sacerdote muy interesante, venezolano. Es de las personas más divertidas que yo conozco. Y yo hice un programa de desarrollo personal con él muy importante en mi vida. Y ese hombre lo que desde el principio al fin fue cuentos y más cuentos y más cuentos y más cuentos. Y la maravilla que hacía era que entre cuento y cuento empezaba a colocar las ideas que él iba, pero era el cuento. Yo no recuerdo necesariamente las ideas teóricas, digámoslo así. Incluso él mismo se burlaba, ¿no? Pero Ricardo, que además él decía, mira, él empieza así, yo soy Ricardo y soy cura, pueden llamarme Ricura. Cuando un sacerdote te dice eso, y de principio a fin, esos 2 días con Ricardo, con el sacerdote Ricardo Bulmes, fueron una extraordinaria lección. Yo no la entendí así en ese momento, pero una lección de cómo aplicar el relato, al punto que después escribió un libro, que es un libro que se consigue, un hermoso libro que se llama El arte de combinar el sí con el no. Correcto. Es un libro de anécdotas y son todos cuentos que él cuenta, pero escucharlo a él contando el cuento es todavía más delicioso. Mira que entre paréntesis, habíamos como 90 personas. Ese sacerdote dijo más groserías que todos nosotros juntos. Dijo los chistes más procaces, algunas cosas, pero cada una de esas historias tenía un sentido pedagógico, un sentido educativo. Este podría ser mi ejemplo de un buen facilitador que utiliza el relato profundamente. Sí, de hecho, yo quiero tenerlo, estoy buscando cómo hacerlo. Hay un padre, que es el padre Linero, el colombiano, que también es un excelente contador de cuentos y de anécdotas. Lo vi hace poco, hace ya unos meses en una entrevista, y me pareció un contador de cuentos fantástico, porque estaba contando su anécdota cuando le da una crisis
hipertensiva y lo van a meter al hospital. Y entonces dice algo así como que, mira, yo un viejo de 50 años llamando a mi mamá, diciendo, mamá, ven a ayudarme, ven a acompañarme. Digo, pues, porque él estaba justificando la decisión de salir del sacerdocio. Claro. Entonces, interesantísimo. Lo entrevistó Camilo, el de CNN. Así que te invito a que la busques, que seguramente te va a encantar. Mira, Alicia se reporta. Ah, qué bueno. Y por aquí dice que si observamos a los niños pequeños, vemos que ellos van encadenando los hechos con el entonces. Exacto. Dando un hilo temporal a su discurso. Sí. Sí. Y el entonces sirve para colocar cuáles cosas están antes y cuáles cosas vienen después. Entonces. Sí. Bueno, y entonces María Alejandra dice que le gustan los cuentos. Ya te echaré otro cuento, María Alejandra. De que tenemos, María de Los Ángeles, que ya tenemos un tema pendiente, una conversa pendiente con ella. Perfecto, Hugo. Hugo, tú sabes que yo no voy a pelar este boche, ¿no? A ver. Tú eres el responsable de manera indirecta de que yo haya creado cuentáforas. Y bueno, todo tiene que ver Valencia de aquellos años, Aniuska pequeña, se me acababan los personajes, y esto yo lo he dicho, además cada vez que hablo de cuentáforas te reconozco los méritos, y tú me dijiste, Amancio, contar un cuento es muy fácil. Solo tienes que seguir estos 5 pasos que después llevamos a la estrategia de cuentos y metáforas en el programa de Nueva Estrategia. Sí. Y yo lo que hice fue sistematizar en un juego de barajas cuentáforas. Así que, estando aquí, el responsable de que haya aprendido eso y que haya después podido sistematizarlo, no puedo hacer otra cosa que ponerte a jugar cuentáforas conmigo. A ver, juguemos. Dicho esto, entre paréntesis, ese es un tema que a mí me encanta porque los cuentos pues, llevan un mensaje en sí mismos normalmente, pero cuando los cuentos podemos asociarnos con los personajes y aprender cosas a partir de ellos, es cuando el valor metafórico, el valor simbólico del cuento se usa. Y ahí es donde está uno de los grandes poderes del relato como instrumento de aprendizaje, en su valor simbólico, en lo que él puede significar más allá del contenido en sí mismo. Vale, entonces voy a elegir 2 personajes, una solución que está en azul, un ambiente que está en verde, o un elemento fantasioso y un problema, ¿no? Ajá. Problema es lo más importante, sin problema no hay cuento. Ok, entonces comencemos por el problema. El problema es lo más importante. En las cartas está en naranja y dice, el único banco amanece sin dinero. ¿Ok? Los personajes son esta abuelita. Esta señora, sí. Una deidad. Parece hindú. Ajá. Ok. Este es el elemento fantasioso o que pertenece al ambiente, una guitarra. Y una guitarra rota. Una guitarra rota, correcto. Ajá. Y finalmente la solución o la resolución o la disolución del problema dice, deciden todos salir a divertirse a justo su vecino. Ajá. ¿Qué hago con todo eso entonces? Ajá. Entonces, con el problema, los personajes, el elemento fantasioso o el elemento interno y la solución creas un cuento. Bueno, a ver, empecemos con la frase famosa que además inventó o le trajo al mundo Charles Perrault. Había una vez una señora que salió en la mañana a buscar plata porque necesitaba hacer su compra y se encontró de repente que el banco estaba cerrado, no daba dinero. Y entonces le rezó a su deidad. En este caso, la deidad de ella es San Juan del Dinero, porque es un santo que y dice, ay, San Juan del Dinero, ¿dónde consigo plata? Porque necesito plata para ir a comprar mis cosas, dijo la señora. Y San Juan del Dinero le dijo, hija, hay una sola manera que tú puedes conseguir plata ahora. ¿Cuál será? Que te pongas a bailar en la calle.
que te pongan a bailar gallo, sí, que te pongan a ver, estoy aquí improvisando, estoy sacando cosas aquí. Entonces la señora, bueno, será, y fue a buscar y sacó no sé, de su armario una guitarra que estaba rota, pero entonces empezó a tocar y a bailar y empezó a tocar y a bailar y lo pasó también y hizo tan buena conexión con el público que pasaba por ahí que todos decidieron, como todos estaban en la misma, que no tenían dinero, decidieron todos juntos irse a la plaza central a hablar todos juntos y empezar a intercambiar compra por baile, compra por baile, compra por baile. Pero cuando la señora empezó a ver que todo el mundo estaba haciendo negocios y ella no, empezó a caerle a guitarrazos a todo el mundo para que le devolvieran parte de la plata porque ella necesitaba ganarse una comisión. La gente aceptó, le pagó la comisión y la abuela quedó contenta y todos siguieron contentos y felices bailando y comprando lo poquito que podían a punta de pasos de baile. Por ahí voy. Buena, bravo. Eso. Fíjate que cuentáforas que yo me lo estoy pasando súper bien con este juego. Esa conversación, ese cuento así improvisado, ¿no? ¿Okay? Inmediatamente desde el coaching, entonces yo te puedo decir con qué personaje te identificas y comenzamos a hacer todo aquel aspecto prospectivo y generar una conversación totalmente distinta. Los relatos nos sirven para eso y cuando hablamos del coaching y los relatos de la facilitación, las veces que lo he utilizado como facilitador ha sido fantástico. Y te voy a contar una cosa que yo quiero que le hagas la interpretación desde el punto de vista del hecho basado en tu experiencia y experiencia de contar relatos. Cuando fui a Maracaibo y llevé cuentáforas, estábamos en el Cebás, 40 personas, hicimos contar a cuentáforas a todos los equipos. Por cierto, estuvo allí Geraldine Blanco, estaba un poco de gente que conocemos. Bueno, el hecho es que un equipo de una niña de 11 años le toca este problema, el del banco. Y claro, tenemos que entrar en contexto. En Venezuela, en ese problema, ya no había plata en los bancos. Claro. Por tanto, el problema ya estaba resuelto. Y para mí fue una sorpresa, porque en cualquier sociedad normal, en los bancos hay dinero. Eso no es decir, que no haya dinero es el problema. Pues claro, ya en Maracaibo estaba resuelto. Así que una niña decidió contar ella el cuento y crearlo. Fue la creadora. De hecho, lo tengo grabado en video porque lo conservo con mucho. Y el cuento primero contado en maracucho, que ya en maracucho rajado, que te puedes imaginar que ya nos divertimos. Pero qué interesante, ¿no? Que una situación que es normal y que se convierte en un problema para una sociedad, para otra sociedad lo toma desde el humor porque ya lo resolvió, porque la solución fue, bueno, como te puedes imaginar, empezamos a canjear harina, pan, trueque, toda esa serie de cosas, ¿no? Desde esa óptica, desde esa mirada, desde esa narración que podemos hacer de un cuento donde los dos escenarios pueden ser iguales, pero la cultura lo cambia. Sí. ¿Qué hace un facilitador, un contador de cuentos para poderse adaptar a una realidad y la otra? Cuando tú tienes un cuento de tu tío Talabarto y llegas a, no sé, a alguna situación y dices, si lo cuento aquí de esta manera, voy a quedar en evidencia, voy a delatar el cuento, ¿no? Y claro. pierde la sorpresa. ¿Cómo ves este tema? Cuidado, porque por lo menos en el espacio de la facilitación, en muy raros casos el cuento es el fin en sí mismo. El cuento es solamente un vehículo para otra cosa. Y si en ese momento te das cuenta, antes de contar el cuento, que el cuento no te va a servir, bueno, tú mantienes tu objetivo, buscas otro camino. Esa es una primera cosa. El objetivo es lo que es importante. ¿Qué estoy buscando con esto? Supongamos que, por ejemplo, a mí me pasa, yo a veces he contado historias que se supone que generan risa, y que han generado risa, y en algún momento lo he contado y nadie se ríe. O sea, lo primero que yo hago es no reírme yo. Yo espero que la gente
se ría. Si la gente se ríe, me río yo con ellos. Pero si no se ríe, no importa, porque al final es el mensaje, no la risa. Entonces sigo como que si no hubiese pasado nada, como que conté mi historia y ya la historia tuvo el efecto que tuvo. Y me ha pasado, ¿eh? Y me ha pasado. Entonces, es el objetivo de aprendizaje lo que tienes que perseguir. Lo que tienes que perseguir. Y tú te adaptas. Me pasó en Afganistán. Yo estuve facilitando en Afganistán y una de las cosas que más sorprendente, una cultura totalmente distinta a la cultura mía, y yo me di cuenta pronto que la cultura del relato era muy importante allá. O sea, mientras más cuentos utilizaba, mejor. Pero además, una cosa que me gustó también fue que... ¿En inglés? ¿En francés? En inglés. Yo estuve facilitando en inglés para ejecutivos afganos que trabajaban en ONGs de Francia que estaban haciendo labor humanitaria allá. Entonces hablaban inglés y trabajamos en inglés la mayor parte del tiempo. Y después también me di cuenta de una cosa curiosísima, que el humor nuestro se parece, el humor latinoamericano y el humor afgano se parece. Y estoy diciendo una cosa muy particular porque yo soy de los que cree que el humor tiene un contexto cultural importante. El humor inglés, por ejemplo, para mí es difícil de comprender en algunos momentos. O el humor francés tiene unas variantes particulares, es decir, cada cultura se ríe de algunas cosas y no se ríe de otras. Yo me di cuenta ya que los relatos les gustaban, entonces utilicé mucho más relatos de lo acostumbrado, y además me di cuenta de que nos reíamos de las mismas cosas y eso nos conectó. Y eso nos conectó con una gente que era inesperada, totalmente inesperada. Es probablemente el contexto cultural más desafiante o distinto a mí en principio, y fue por ahí, a través del relato y del humor, donde logré hacer las conexiones que me funcionaron. Qué bueno, qué bueno. Hugo, a propósito de eso, ¿cuál ha sido el lugar más remoto que te ha llevado tu liderazgo? El más remoto en términos de la distancia donde estaba. Hacia otro lado, probablemente Filipinas. Yo vivía en Venezuela y tuve que tuve la suerte como presidente de la Cámara Junior de Venezuela en 1998 de ir a representar a mi país a Filipinas, eso fue una vez. Y en 1990 tuve la suerte además de representar a Venezuela en Japón, en 1990. Digamos que son 13 horas de vuelo, 13, 14 horas de vuelo. Ese es el lugar más lejano, más remoto. Afganistán también, pero es más lejano en términos culturales. Sí. Aunque no necesariamente el más desafiante. ¿Y algún lugar donde te haya llevado que tú hayas dicho, sabes, es el pueblo más pequeño o la población más pequeña, y tú dices, oye, ¿qué hago aquí? Y qué maravilla que estoy aquí, que también tu liderazgo te haya llevado? En Costa Rica me tocó trabajar en un pueblo costero y no había luz. Entonces fue una experiencia, porque hay un calor intenso, fue una experiencia muy retadora desde ese punto de vista y tuvimos que ajustarnos a eso. Pero quizás el sitio donde yo me he sentido más extraño desde cierto punto de vista es Haití. Yo estuve en Puerto Príncipe y puedo decir, había ocurrido esta facilitación, fue, digamos, 2 o 3 años después del terremoto, todavía se veían el impacto del terremoto. Y lo digo con mucho dolor porque yo tengo amigos haitianos y le pasé bien en Haití. Sin embargo, fue el país donde yo sentí que había menos institucionalidad. Es el país donde había menos Estado, menos que en Afganistán. Yo sentí más presencia estatal en Kabul y en Afganistán entonces que en Haití. Y esa fue una sensación de vulnerabilidad con la que tuve que estar lidiando, porque tuve la suerte de ir 3 veces a Haití. Entonces con una gente deliciosa, muy, muy calurosa, pero con la sensación a tu alrededor de que cada quien al final sale por su cuenta y no hay un Estado que se haga cargo del asunto. Espero haberme equivocado, pero fue la sensación que tuve. Digamos que ahí me sentí vulnerable como facilitador, aunque hice un bonito trabajo, recuerdo. Esta mañana, por cierto, estaba recordando tenía trabajando en ese grupo unas mujeres muy aguerridas, muy defensoras de los derechos y las cosas y tal. Y en algún momento digo yo,
ok, por favor, vamos a hacer 2 equipos, las personas de sexo débil se ponen a mi derecha y una de las mujeres esta me hace, y digo yo, y las mujeres se ponen a la izquierda. Y la tipa me dice, me agarró este perro, me agarró. Me agarró. Está bueno eso. Mira que hablando de gente que cuenta cuentos, aparece este comentario, no dice quién es, dice, casi creo que en cada enseñanza aprendida siempre hay al menos un cuento. Después nos saluda, saludos a Manso Yugo y adivina quién es. Un narrador de cuentos fantásticos de nuestras creencias. Germán Montero. Germán Montero. Fíjate, Germán, que hay Kaplan, uno de los que estudia este asunto, él propone que todo conocimiento tiene estructura de relato, incluso conocimientos matemáticos, conocimientos de educación física. Él lleva el asunto al extremo y dice, todo conocimiento tiene en la base la estructura de un relato. Entonces, no quiere decir que todo conocimiento sea un cuento, pero la estructura, como la aprendemos, tiene esa forma de relato. Y es una afirmación atrevida, pero vale la pena mirarlo, vale la pena mirarlo. Sin duda, definitivamente sí. Fíjate, y Germán Montero, y yo creo que él lo sabe porque yo se lo he dicho, Germán Montero fue uno de los responsables que yo me quedara en la Cámara Junior, gracias a su curso El Ciudadano Global, donde lo escuché contar unas anécdotas y unos cuentos y hacer unas cosas maravillosas, y después sale con el Zaperoco de los Dioses. Extraordinario recorrido de la mitología, que son una cosa muy importante en los relatos. Así es, y de hecho, y esto probablemente no lo sepa, en mi libro Líderes que cuentan, se cuentan, hay uno de los cuentos que yo escribí inspirado en una anécdota que él tuvo en su oficina. ¿Que Germán Montero tuvo en su oficina? Germán tuvo su oficina en Pequín. Él dice que una vez él agarra y lanza porque él dice que todos los refranes tienen su respuesta en positivo y en negativo. Estoy de acuerdo. Entonces él dice que... Tiene su opuesto, tiene su opuesto. Sí, entonces él dice que está en su oficina y él lanza un papel y cae fuera de la papelera. Y su compañero de trabajo le dice, el perezoso trabaja doble. Y él le dice, y el que no se arriesga no gana ni pierde. Entonces, a partir de ahí escribí un cuento que después le pasaré a Hugo. Sí. Tengo la pregunta del $1.000.000 de este programa. Para mí, para que me lo gane yo. Bueno, para que te lo ganes tú, dice. A ver. Esta no es, porque esta fue ya la que te preguntamos. Es esta. Claro. ¿Qué hace que tu liderazgo sea rentable? ¿Qué hace que el liderazgo sea rentable? Bueno, habría que ver qué definimos como rentabilidad, pero pongámoslo desde el punto de vista financiero. Quedémonos en el análisis de renta. Bueno, que la oferta que tú constituyas tenga primero un grupo de gente que la necesita, y después que seas capaz de contar un relato convocante. Porque tú hablas de liderazgo, Amancio, y a mí me gusta, hay una definición de liderazgo que a mí me gustaría compartir contigo, que es medio oscura. Sí, yo creo que el liderazgo tiene que ver con convocar, pero convocar a otros para que vayan a terrenos desconocidos. Es así como el bosque en los cuentos. En los cuentos del bosque siempre pasan cosas misteriosas en los bosques. Entonces, en los bosques donde están las brujas, donde están los ogros, donde está el lobo feroz de la Caperucita, está en el bosque. Entonces, adentrarse en el bosque tiene sus riesgos, pero en el bosque también están los tesoros, está el descubrimiento. El que entra en el bosque y regresa y tiene un encuentro importante, se transforma. Si mi liderazgo es capaz de convocar a gente, a llevarlos a ese lugar desconocido, y además tienen que pagar por eso, mejor. Claro. Entonces, la rentabilidad del liderazgo tendría que ver, si lo vemos desde el punto de vista contable, de formular una oferta que se haga cargo de quiebres, de necesidades de gente, y después de articular un relato suficientemente interesante para convocar. Vale. Como siempre, estas conversas contigo dan para más. Voy a ir a la última sesión, bueno, la penúltima, antes de que vayamos al momento del liderazgo, que se llama Culmina la oración. Oh. ¿Okay? Entonces, con una o dos palabras. Esta entrevista está buenísima, dale.
que voy a proponer. La primera dice, una palabra que no debe faltar en el lenguaje del líder es... Nosotros. Las redes sociales son solo... Redes. La mayor virtud. No tener una virtud única. La humanidad grita líderes capaces de... Mover. Qué bueno. Hugo, llegamos al momento de liderazgo. Cuando tú nos cuentas, y espero que sea un buen cuento como nos tienes acostumbrados, no dudo que va a ser así, un momento de liderazgo en tu vida, cuando actuaste como líder, impactaste a unos y a muchos y se convirtió en un referente para ti de lo que has hecho, o cuando alguien hizo algo por ti y tú lo reconoces como un acto de liderazgo, un momento de liderazgo. Y bueno, que nos invites después a todos a seguirte, a ubicarte para que podamos participar, des las coordenadas para poder participar en el programa de relatos y storytelling para formadores. A ver, para seguir conectando con el tema del liderazgo, porque yo creo que además esa actividad que llamamos liderazgo tiene una de sus materias primas, es el futuro. Yo creo que una diferencia importante entre un gerente y un líder es que el líder gestiona el futuro mientras que el gerente gestiona presentes. Y en algún momento, bueno, uno hace una y hace la otra. Y los relatos que convocan tienen que ver con la posibilidad de moverse hacia un sitio que no existe todavía en el tiempo. Vamos a ir hasta allá y cuando lleguemos allá va a pasar esto. Entonces, es lo que llamamos en términos organizacionales la visión. ¿Conoce el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa? Sí, creo conocerlo. Sí. Bueno, ¿sabes que Aladino tenía un primo? No. Sí, no, Aladino, este cuento me lo contó mi tío Talabarto. Aladino, el primo de Aladino dijo, coño, pero Aladino tenía esta lámpara y le salió un genio y 3 deseos y tal. Tiene que ver otra lámpara. Entonces fue corriendo a su casa y agarró la primera lámpara y agarró un trapito y le frotó y no pasó nada, ¿no? Y bueno, siguió ahí buscando. Y así frotó todas las lámparas de su casa y pasó el día frotando lámparas y no salió ningún genio. Entonces fue a la casa de la vecina y a la casa de la otra vecina y dice, bueno, una tacita de café, un poquito de azúcar, y entraba y frotaba todas las lámparas. Y nada, y nada. Y siguió en esto y pasó semanas frotando lámparas y lámparas. Y las semanas se convirtieron en meses, se fue al mercado y cada vez que encontraba una lámpara frotaba y nada. Y seguí. Y estos meses se convirtieron en trimestres y 6 meses y un año. Y pasaron años y este tipo empezó a viajar fuera del mundo, fuera del país donde él estaba, porque tenía que encontrar la lámpara que tuviera otro genio. Pero siguió y pasó años y estos años se convirtieron en lustros y los lustros en decenios. Y bueno, pasó 20 años buscando y se volvió el hombre más experto en lámparas del mundo, pero cada vez que agarraba una lámpara no pasaba nada. Y hasta que un día en el desierto, ya harto, dice, no, yo pasando 25 años buscando lámparas y nada. Y le hace una patada así a la arena y yo escuché clink. Y mira así, en el piso. Y enterrado en la arena hay una lámpara. Entonces, pero bueno, será la fuerza de la costumbre. Total que el tipo recoge, saca la lámpara de la arena del desierto, agarra su trapito, frota, y la lámpara empieza a moverse. Y sale un genio, ¿no? Gracias, mi amo, por haberme liberado del encierro de la lámpara y todo este cuento. Y bueno, por haberme liberado, te voy a conceder 3 deseos. No, 1. Okay. y el primo Aladino dice, ¿un deseo? Sí. No, pero Aladino, 3 deseos. No, bueno, la inflación, tú sabes, el cambio. No, un deseo. Ahora, pónganse ustedes en el papel del primo Aladino. Tienes 25 años buscando la lámpara. Tú sabes exactamente los 3 deseos que vas a pedir. Y este genio le dice 1. Entonces el primo Aladino empieza, bueno, ya va, déjame pensar. Bueno, sí, pero apúrate, amo, porque tengo que... Bueno, pero ya va, y pasan minutos y horas y el tipo caminando y el genio, hijo,
tu deseo. Ya va, un momentico. Y pasa la noche y el primo Aladino dice, ay, a la mañana siguiente, cuando sale el sol, el genio le dice, mira, dame tu deseo, lo que tú quieras, o devuélveme a la lámpara, pero yo no puedo estar en esta angustia. ¿Qué deseo quieres? El tipo dice, es que yo quisiera saber lo que yo quiero. Y ¡pum! A partir de ese día, la vida del primo de Aladino cambió para siempre, porque a partir de ese día siempre supo lo que quería. Tener una visión tiene que ver con eso, con saber hacia dónde quiere ir uno y tener el valor de ir allá y de convocar a otros para que vayan hacia lo desconocido. Qué maravilla, qué bueno, qué bueno. Hugo, ¿quién fue este Aladino que te ayudó a ti a conseguir este camino por dónde ir? Otro facilitador. De nombre Blaine Bartlett. En 1990 dije yo que fui a Japón. Trabajaba yo entonces en publicidad y ya en 1990 empezaba yo a tener diferencias con mi trabajo de publicidad. Ya tenía diferencias importantes filosóficas. Yo me preguntaba, en 1990 me hice por primera vez la pregunta de qué quería yo hacer con mi vida, si quería seguir trabajando en publicidad. Y tuve la suerte de asistir a un seminario estratégico con este profesor, Blaine Bartlett, y aprendí muchas cosas, sobre todo la importancia de tener una visión y saber qué es lo que quería tener uno en la vida. Esta historia que conté es una versión de una historia que le escuché a él. Me tomó todavía 4 años dar el salto. En el 90 me hice la pregunta, en el 94 salté, y dije, bueno, yo quiero educar gente, yo no quiero seguir en publicidad, y me estaba yendo en publicidad. Pero además, cuando lo vi a él facilitar, vi un modelo que yo podía seguir. Dije, este tipo de actividad, así como la hace él, me gustaría hacerla a mí. Y es lo que he venido haciendo desde entonces. Digamos que por lo menos con él descubrí que lo que yo quería hacer era contribuir con el aprendizaje de otros. Hugo, muchísimas gracias. Pana, como siempre, ha sido un placer conversar con los amigos en este espacio tan exquisito y poder compartir tu sabiduría con la gente que está conectada. Déjame sugerirte que invites a Alicia también en algún momento, que tiene para conversar sobre cosas maravillosas. Sabe que ya está invitada. En algún momento le va a tocar su... Ya lo habíamos hablado de algún... Qué bueno. Gracias, Amancio. Yo te agradezco a ti la invitación. Yo siempre he dicho que tú eres un conversador muy agradable y hoy lo has vuelto a demostrarlo. Bueno, pana. Un abrazo que llegue a Carla, a mi sobrino Rafael y a ti, que con les mucho remueva gusto. el alma